muy buenos días a todos. Bueno, nada, es un gusto estar de regreso acá. Yo teóricamente solo tenía actividades con ustedes en el primer módulo. Para colmo de las dos, solo nos vimos frente a frente una, la otra la tuve que hacer frente a la computadora, pero bueno, al principio tuvimos contacto en esas dos actividades. Pero bueno, por decisiones internas que no cambian el contenido del sílabo, pero sí los docentes involucrados, pues entonces yo estaré responsabilizado de esta conferencia de inmunodeficiencia, que es el tema que están tratando esta semana también en el seminario. La semana que viene voy a estar acá con ustedes en tema de autoinmunidad y la otra semana más arriba en el tema de inmunología tumoral. O sea, vamos a estar trabajando 3 semanas seguidas, ¿correcto? Entonces, les adelanto también, porque en el grupo anterior hubo algunos que se me acercaron al final, les adelanto que esta clase ya está en el aula virtual desde el lunes o ayer por la mañana creo, o sea que no tienen que venir acá a grabarla, y solamente hay una lámina de estas que yo traje acá, que me tomé la atribución de, no de cambiarla, sino de agregarla respecto a lo que está en el aula virtual. Pero esa lámina, ya verán ustedes, que solo pretende insistir en un tema que quiero hacerles remarcar, digamos, hacerles notar de esta presentación, pero no aporta nada nuevo. Por lo tanto, tampoco se atormenten porque esa lámina no está, ¿correcto? Entonces, les decía que hoy vamos a estar hablando de inmunodeficiencias y que, bueno, como pasa en todas las actividades de la semana, en este caso va a haber un grupo de ustedes que lo que va a recibir ahora algunos fundamentos teóricos que justifican lo que se discutió ayer en el seminario, mientras que otro grupo tendrá un adelanto que los va a ayudar a entender mejor la lectura. Esta clase tiene 3 momentos. En un primer momento vamos a hablar de las generalidades de las inmunodeficiencias. Les adelanto también que vamos a hacer un particular énfasis en las inmunodeficiencias primarias, que también son las que se están discutiendo en el artículo. De hecho, de inmunodeficiencia secundaria hay una lámina nada más. En un segundo momento de la clase vamos a hablar un poquito de algunos fundamentos moleculares que explican los procesos de inmunodeficiencia. No se preocupen que no los voy a atormentar con muchos nombres raros. Y en un tercer momento entonces vamos a acercarnos a algunos temas de diagnóstico y va a ser el momento que yo voy a aprovechar al final de la clase para hablarles de las bases de la citometría de flujo, que lo hice ayer con los grupos con los que tuve seminario y lo voy a hacer con los que no lo han tenido para que los ayude a entender un poquito el artículo que están revisando. ¿Está bien? Entonces, bueno, arrancamos con el tema de la inmunodeficiencia. La primera lámina que yo traigo es una figura, de hecho casi todas las figuras que traigo, o tablas o lo que fuera, son sacados de Lavas, especialmente del capítulo 20 de la versión de Lavas que yo tengo, que toca el tema de la inmunodeficiencia. Y lo que traigo acá es una lámina un esquema muy básico, pero a la vez muy ilustrativo, de cómo transcurre la respuesta inmune, sobre todo asociada al sistema inmune adaptativo. Efectivamente, acá nos aparecen todos los eventos que tienen que ver con el sistema inmune innato, que ustedes saben que son trascendentales para orquestar una efectiva respuesta inmune adaptativa. De hecho, en mis tiempos de estudiar inmunología, como lo están estudiando ustedes, el sistema inmune innato yo me lo metí en la cabeza como algo que heredamos por temas evolutivos, que no nos quedó más remedio que tener y que nos ayudaba al principio de los procesos infecciosos. Nada más alejado de la verdad. El sistema inmune innato es un elemento trascendental en orquestar la respuesta inmune adaptativa, ¿correcto? Y de hecho, solo en esta etapa, que es la etapa de priming o de activación de la respuesta inmune adaptativa, aparecen acá los elementos del sistema inmune innato, pero obviamente que hay un mundo de células y moléculas que son previas a este fenómeno de activación. Muy bien, en cualquier caso, la respuesta inmune adaptativa transcurre de esta manera, o sea, los linfocitos B y T se activan. Luego que se activan ocurre la expansión clonal. Ustedes saben que los receptores de reconocimiento de antígenos, tanto de células B como de células T, se distribuyen de manera clonal y en consecuencia ante la presencia de un antígeno hay clones, grupos de células B y de células T que proliferan, ¿correcto? Ese proceso de proliferación tiene además asociado eventos de diferenciación celular, que significa que para el caso de los linfocitos T auxiliadores, pues se convierten en TH1, TH2, TH17, TH9, TH22, T reguladora, en fin. Y los linfocitos B, su diferenciación fundamental implica que se convierten en células B plasmáticas secretoras de inmunoglobulina. Ese evento de maduración de células B o de diferenciación, perdón, incluye también, y lo menciono porque después vamos a remarcarlo varias veces,
incluye los cambios de clase de las inmunoglobulinas. O sea, el linfocito B de pronto aprende que tiene que producir IgM, IgG, IgA, ¿correcto? Y además incluye un proceso de maduración de la afinidad de los anticuerpos. O sea, los anticuerpos que secretan las células plasmáticas reconocen lo mismo que la célula B que le da origen. Es el mismo antígeno, lo que lo reconoce con más afinidad. Generalmente hay un evento de maduración que se da por algunos procesos que se llaman hipermutación somática, que no vamos a entrar en detalle en ese tema, pero que conducen a que haya mucha más afinidad en esos anticuerpos. ¿Correcto? Esa es esta etapa. Después, cuando todo eso está listo, se ejecutan los mecanismos efectores, los linfocitos citotóxicos, las citoquinas que se liberan, los macrófagos, neutrófilos, toda la historia que ustedes conocen, que implica actividad no solo del sistema inmunadaptativo, sino del sistema inmune innato, ahí de manera... Además, obviamente, la participación de los anticuerpos con la enorme diversidad de mecanismos efectores que tienen. Y además, cuando todo ese problema se resuelve, o sea, cuando se logra el objetivo fundamental del sistema inmune, que es asegurar la homeostasis en los tejidos, o sea, el sistema inmunológico existe para mantener y recuperar la homeostasis en los tejidos. Cuando se asegura que se recupera la homeostasis, pues esa respuesta inmunológica se supone que se apague. Hay lazos de retroalimentación negativa que apagan la respuesta inmune y en los cuales participan muchos mecanismos efectores, incluyendo poblaciones celulares que ustedes conocen, como las células T reguladoras, por ejemplo, de las que vamos a estar hablando. Cuando esos eventos de apagamiento de la respuesta ocurren, según este gráfico que está en el ABAS, luego queda un reservorio de memoria, tanto de células B como de células T, que es importante, que es una característica muy típica del sistema inmune adaptativo y que es importante para los segundos encuentros con el mismo antígeno. Obviamente, ya yo les he comentado en algunos espacios que he tenido, que la memoria inmunológica no puede asumirse solamente como este tipo de memoria que genera el sistema inmune adaptativo, sino que de alguna manera el sistema inmune innato, la manera que reacciona, también implica memoria. Lo que pasa es que es una memoria evolutiva, no es la memoria de la experiencia del individuo con los antígenos, es la experiencia de la especie. El sistema inmune innato aprende en el proceso evolutivo contra qué reaccionar. De alguna manera también tiene memoria, ¿correcto? Pero bueno, en cualquier caso, y hablando particularmente de la memoria, para lo cual, por cierto, podría haber una clase o un curso solamente porque es bien complicado, solo les hago notar que aunque aquí aparece al final del camino las células de memoria, realmente hay muchas evidencias que indican que el fenómeno de generación de la memoria es un fenómeno muy temprano en la respuesta del sistema adaptativo. O sea, hay muchas células, o hay células B y T, que una vez que se activan, se convierten automáticamente en células de memoria. Hay literatura muy bonita que demuestra que eso es así. Correcto, por eso esta flecha yo la agregué al gráfico que está en el ABAS, porque en muchos casos la memoria viene directamente desde el proceso de priming o activación de la respuesta adaptativa. Ahora, profe, ¿para qué diablos usted nos está haciendo toda esa historia si esta clase es de inmunodeficiencia y ya todo esto no lo sabemos? Bueno, les hago todo este cuento porque las inmunodeficiencias impactan en cualquiera de los eventos que les he mencionado acá. ¿Correcto? Y también en aquellos que no aparecen acá, que son los que tienen que ver con el sistema inmune innato. Las inmunodeficiencias tienen una influencia en cualquiera de estas etapas. ¿Correcto? Si quisiéramos hacer una especie de definición de qué son las inmunodeficiencias, podemos poner esta frase que aparece acá. Las inmunodeficiencias son un defecto en uno o varios componentes del sistema inmunológico que afectan la capacidad de respuesta del sistema inmune, produciendo trastornos que llegan a ser graves o incluso pueden provocar la muerte del individuo. O sea, si no se manejan adecuadamente o no se diagnostican a tiempo, las inmunodeficiencias, dependiendo de la severidad que tengan, pueden conducir a la muerte del individuo. De manera general, se clasifican en dos grandes grupos: inmunodeficiencias primarias o congénitas, que precisamente sobre ellas es que trata el seminario de esta semana, o inmunodeficiencias adquiridas o secundarias, la cual, repito, le vamos a dedicar una única lámina en esta presentación. ¿Ya? Ahora, en este párrafo que hay acá, hay una frase que yo quiero remarcar, que es esta: afectan la capacidad de respuesta del sistema inmune. Esa frase incluye un par de mensajes importantes, o un gran mensaje importante. La respuesta del sistema inmunológico
tiene que ver no solo, como yo les mencioné anteriormente, con la capacidad de activarse y desencadenar un mecanismo efector que sea eficiente en función del insulto que tenga el tejido. No basta con eso. Es importante que la respuesta inmune se controle. Y si los mecanismos de control de la respuesta inmune están dañados, usted puede tener una inmunodeficiencia que no implique que usted no responda adecuadamente contra un parásito. No es que tiene muchas infecciones virales, tiene problemas con infecciones bacterianas. No. Es todo lo contrario. Usted puede tener una hiperreactividad, una autoinmunidad, una hiperproliferación de células, porque lo que está fallando en esa inmunodeficiencia son los mecanismos de control de la respuesta inmune, de apagamiento de la respuesta inmune. Correcto, eso lo vamos a recalcar a lo largo de la clase porque es importante. O sea, inmunodeficiencias no significa que el individuo tenga una incapacidad de reaccionar. No. Incluso puede tener una hiperreactividad. Correcto. Vuelvo a esta lámina para remarcar otro elemento que es importante. Y es esto que aparece acá. Yo, compartí con ustedes el tema de la linfopoiesis. En aquel momento, bueno, fue la clase aquella que grabé. En ese momento hablé de la tolerancia inmunológica y la importancia que tiene la generación de tolerancia a los antígenos propios como parte del fenómeno de linfopoiesis. ¿Está bien? Lo que quiero con esto que estoy marcando acá es hacer notar que no es lo mismo ser tolerante ante un antígeno que tener una inmunodeficiencia. No es lo mismo. O sea, la tolerancia es un evento que se aprende. El sistema inmune es retado contra antígenos propios para saber si debe reaccionar o no. Es un evento activo, la tolerancia es activa. El sistema inmune aprende que contra eso no debe reaccionar. La inmunodeficiencia no. La inmunodeficiencia es que no reacciona porque el pobre no puede, por más que quiera. ¿Correcto? O sea, no confundan que un individuo es tolerante a un antígeno con el hecho de que el individuo tiene una inmunodeficiencia. Son términos que no se deben confundir a la hora de comentarlos, ¿no? Ahora, respecto a las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias, les decía que hay una sola lámina. Les comento, por cierto, que verán en la clase muchas tablas como esta que también vienen de Lavas, pero me tomé la atribución de cortarlas y dejar solo en las tablas los pedazos que a mí me interesan comunicarles, porque si no sería demasiado angustiosa la clase, y solo cogí aquellos espacios de la tabla que marcan los temas que me interesa comentarles para pasar los mensajes fundamentales. En cualquier caso, esta tabla representa lo que son las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias. No se preocupen, no tienen que leerla, yo la voy a comentar. En cualquier caso, las inmunodeficiencias adquiridas son consecuencias de alguna manera de nuestro estilo de vida. ¿Ya? Las inmunodeficiencias adquiridas tienen que ver con eventos de malnutrición que pueden ser condicionados por uno, porque la vida te lleva a estar malnutrido, bueno, pero tiene que ver con nuestra experiencia de vida. Infecciones que afectan al sistema inmunológico, correcto. Fármacos inmunodepresores, o sea, hay condiciones en las que un individuo se somete a tratamientos, sobre todo crónicos. No estoy diciendo que porque usted tome una semana prednisona va a estar inmunodeprimido, ¿ya? Estamos hablando de un tratamiento crónico con inmunosupresores. Trastornos metabólicos, por ejemplo, la diabetes tipo 2 es un tipo de trastorno que condiciona eventos de inmunodeficiencia. Y además el cáncer. El cáncer visto desde dos visiones. El cáncer, como lo vamos a ver dentro de 2 semanas, tiene mecanismos de evasión de la vigilancia inmunológica. O sea, los tumores, las células neoplásicas montan estrategias de inmunosupresión. ¿Ya? Eso es una realidad en el cáncer. Pero también es una realidad que los propios tratamientos antineoplásicos generan inmunodeficiencia. La quimioterapia, la radioterapia, que es lo que aparece acá en esta tabla. ¿Está bien? O sea, eso es inmunodeficiencia secundaria. En esta tabla les decía, bueno, está representado lo que he comentado, los defectos en la nutrición, o sea, malnutrición, el tema de quimio y radio en el tratamiento del cáncer, la propia progresión del cáncer que genera eventos de inmunodeficiencia, las inmunosupresiones crónicas que tienen que ver con el tratamiento, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, con el tratamiento de pacientes trasplantados. Usted sabe que el individuo, una vez trasplantado, cuando se le hace un trasplante de órgano, bueno, inmediatamente después empieza un régimen crónico de inmunosupresión, que de alguna manera no, que es una inmunodeficiencia secundaria. También hay individuos que por determinados tipos de patología, por accidentes, pierden el vaso
o hay que hacerles una esplenectomía. Esos individuos obviamente perdieron un órgano linfoide secundario importante y también tienen algún tipo de inmunodeficiencia. Y además falta acá una inmunodeficiencia muy importante que tiene que ver, como les digo, con nuestro estilo de vida. Si el vaso está del lado acá, para mí yo en la clase de NK, en el seminario de NK, alguien me puso a hacer preguntas del hígado y le dije, con suerte sé que está aquí. Y el vaso, bueno, es verdad que está del lado acá, doctor. Ya, no importa, me perdonan, correcto. Continuamos. Si quieres te hago 3 preguntas de inmunología. Ya, entonces, falta mencionar los pacientes infectados con HIV. Los pacientes infectados con HIV son pacientes obviamente que se caracterizan por tener una inmunodeficiencia secundaria y cursa esa inmunodeficiencia sobre todo en la etapa SIDA con un conjunto de infecciones oportunistas de cuantos microorganismos hay por ahí dando vueltas y además también con el desarrollo de algunas neoplasias. Es importante hacer notar que estos individuos, bueno, los que tienen inmunodeficiencia secundaria o también inmunodeficiencia primaria, esto que voy a decir aplica para ambos, bueno, los procesos infecciosos no solo implican realmente enfermedades oportunistas, o sea, de pronto una patología que ninguno de los que estamos acá padecemos, como la cándida, que de pronto solo la manifestamos trastorno clínico en caso que tengamos una inmunodeficiencia, sino que también en estos individuos puede ser que se enfermen de lo mismo que nos enfermamos todos, pero a diferencia de nosotros que venimos aquí al aula, ellos están ingresados en terapia intensiva porque el curso de la enfermedad es más grave o más largo de lo normal. Eso es una indicación de que pueda haber inmunodeficiencia. Ahora, voy a tomar como punta de lanza, digamos, este detalle de acá, de daños en la frecuencia del linfocito CD4, para también recalcar otro tema que es importante en la inmunodeficiencia, ya bien sea primario o secundario. El virus del HIV, el virus de inmunodeficiencia humana, solamente infecta linfocitos CD4 positivo, también células macrófagos CD4, pero esencialmente el daño mayor está en la población de linfocitos TCD4, o sea, linfocitos helper. En principio las células B no tienen problema, las células TCD8 no tienen problema, sin embargo les aseguro que las manifestaciones que tienen estos pacientes tienen que ver con daños sistémicos en la respuesta inmunológica. Y es que es importante que ustedes tengan en su mente el hecho de que la respuesta inmune se da a partir de interacciones, de una integración de respuestas de tipo humoral o celular en el que cualquier elemento influye sobre los demás. Lo vamos a ver más adelante en una lámina que traigo acá. O sea, en estos individuos que tienen deficiencias severas en la población de linfocitos helper, pues esos individuos no tendrán la capacidad de que esos linfocitos helper instruyan a los linfocitos T citotóxicos acerca de cómo actuar y sobre todo instruyan a las células B acerca de los procesos de maduración de las inmunoglobulinas, de cambio de clase. Por lo tanto, este individuo lo único que tiene dañado son los linfocitos TCD4. De ahí en adelante, todo lo demás también está afectado porque ese linfocito helper es central en el proceso de articular la respuesta inmune adaptativa, ¿correcto? Y esto lo vamos a estar recalcando a lo largo de la clase. Entonces es importante que cualquier fenómeno que luzca aislado realmente puede tener un impacto a nivel, un impacto digamos integral en la respuesta inmunológica. Ahí terminamos las afectaciones del sistema inmune, inmunodeficiencia secundaria, ¿ok? En el caso de las inmunodeficiencias primarias, la historia es diferente. Las inmunodeficiencias primarias son patologías con las que el individuo nace, o sea, se heredan de los padres, generalmente son monogénicas. Yo les voy a poner un ejemplo acá de algo que ya no es monogénico. Monogénico significa que hay un gen que tiene que ver con el daño que se manifiesta después en el sistema inmunológico, y el patrón de herencia es el patrón de herencia mendeliano que aprendimos todo en el colegio, donde hay una A chiquita, una A grande, una B chiquita, una B grande, y todo el mundo cruza y te enteras si hay homocigosis o no, y si el individuo va a tener determinada expresión de una proteína o no. Correcto, así funciona la herencia que hay detrás de este tipo de patología. Después hay una lámina o dos después, donde vamos a hablar un poquitico también del tema de los genes que están involucrados y de qué tipo de herencia se manifiesta, etc. Lo vemos más adelante. Bueno, en cualquier caso, es hereditario, es lo importante.
Generalmente se diagnostica en niños, generalmente estoy hablando de alrededor del 60%. O sea, hay personas, alrededor del 40% de las personas diagnosticadas con estas patologías que se enteran de adultos. Obviamente, teniendo una inmunodeficiencia que no es severa. Tienen sobre todo inmunodeficiencias relacionadas con la producción de inmunoglobulinas, etc. Y de pronto cogen gripe 3 veces al año, a nadie le importa y siguen felices por la vida. Y tienen una inmunodeficiencia. Correcto, que se puede diagnosticar de adultos. Y como dije anteriormente, y repito que eso lo van a ver varias veces en la clase, estos individuos pueden tener predisposición a tener, al desarrollo de procesos infecciosos, pero también pueden tener predisposición al desarrollo de trastornos autoinmunes, procesos inflamatorios crónicos, que les decía que es la otra cara de la moneda. O sea, yo tengo una inmunodeficiencia primaria y la manera en que la gente común entiende el tema es que vas a tener más infecciones. No. Usted podría no solo tener más infecciones, sino al revés, tener un sistema inmunológico altamente reactivo contra antígenos propios, precisamente porque los mecanismos de regulación están dañados. Correcto, por lo tanto usted puede tener predisposición a padecer infecciones y a la misma vez tener un trastorno autoinmune, tener hiperreactividad, etcétera. O sea, el organismo empieza a reaccionar contra aquellos antígenos propios o sobre todo contra aquellos inocuos. Ustedes saben que el sistema inmune esencialmente discrimina lo propio de lo extraño, pero sobre todo lo inocuo de lo peligroso. Aquellos antígenos que yo empecé a comerme acá cuando llegué al Perú, que venían en la loma de ceviche, nunca los había probado, pero mi sistema no reaccionó, porque entiende que son inocuos, ¿correcto? Aunque no son propios. Continuamos. Lo otro importante es que puede haber detrás de esto trastornos de tipo multisistémico. O sea, ya no es un gen que afecta un proceso determinado del sistema inmune, sino que pueden ser multisistémicos. Y el ejemplo es este que parece acá, el síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge es un trastorno en el cual hay una delesión en el cromosoma 22. Y esa delesión en el cromosoma 22 tiene un impacto en el sistema inmune porque provoca una afectación en la actividad del timo y en consecuencia hay una pobre o nula maduración de los linfocitos T. Pero además, estas personas tienen defectos cardíacos, hipocalcemia, insuficiencia pelofaringia, o sea, tienen abierto el paladar y además tienen susceptibilidad a la esquizofrenia. Por mencionarle aspectos que van desde lo psicológico hasta lo físico, ¿no? O sea que no es un único proceso relacionado con la respuesta inmunológica, ¿correcto? Obviamente, y esto es parte de lo que quiero insistirle, si un individuo tiene pobre o nula maduración de los linfocitos T, también tendrá trastornos en la producción de anticuerpos, ¿ok? Porque los linfocitos T son claves en que madure la respuesta B. Es esa parte integral que les decía que deben ver estos procesos, que es la manera integral que se debe ver la respuesta inmunológica, obviamente. Estas alteraciones pueden producirse, por genes que tienen que ver con la maduración de los leucocitos. O sea, el proceso de maduración que se da en la hematopoiesis, tanto linfo como mielopoiesis puede estar dañado. Daños en el tráfico celular, y les voy a poner un ejemplo de ese tema, en la presentación de antígenos, en la secreción o la señalización de las citoquinas, en los eventos efectores, o sea, puede haber un problema en la actividad del complemento, puede haber problemas en la respuesta citotóxica mediada por células NK, por linfocitos CD8, puede haber problemas en la naturaleza de las inmunoglobulinas, no solo la cantidad, sino la calidad de las inmunoglobulinas que se producen, que eso es importante. Puede haber afectaciones, como decía, en la actividad reguladora de la respuesta inmune o combinación de todos estos fenómenos. Y estas gráficas, estas fotos que pongo acá, las traigo a colación y después viene la lámina que les decía que no está en la clase, que tienen grabada en el aula virtual. Porque estas fotos son muy ilustrativas precisamente de esos dos enfoques que tendría la inmunodeficiencia. Este individuo, este niñito, tendría una inmunodeficiencia severa combinada y él tiene que vivir aislado. Porque este individuo es sensible a cuánta patología hay, a cuánto proceso infeccioso hay, ¿correcto? Porque este individuo no tiene linfocitos T, no tiene linfocitos B, después vamos a hablar de ese tema. Y este que está acá, este niñito, tiene exactamente lo contrario. El problema de él es que no tiene células T reguladoras, lo vamos a retomar después, porque el IPEX, ya lo vieron en algún seminario de T reguladora, es el tipo de paciente que tiene daños en la expresión de FOXP3,
que es el master regulator, el factor de transcripción esencial de los linfocitos T reguladores, sobre todo de tipo natural, aquellos que vienen del timo. Después vamos a ver algo relacionado con este tema. Por lo tanto, este niñito lo que tiene no es una deficiencia en la respuesta, en la reactividad, es todo lo contrario, tiene una hiperreactividad, ¿correcto? Y esta es la lámina que les decía porque me parecía importante remarcar ese hecho. O sea, estos dos individuos tienen inmunodeficiencias primarias, pero con dos visiones diferentes de la inmunodeficiencia. Aquel que tiene defectos en la capacidad de responder contra los microorganismos y también contra el desarrollo de neoplasias, y aquel que tiene un incremento en la reactividad contra los antígenos propios o inocuos. ¿Correcto? Esa es la manera que tiene que ver la inmunodeficiencia, como un evento que puede, en primer lugar, afectar de manera integral a la respuesta inmune, aunque solo involucre una molécula, y segundo, una enfermedad que puede lo mismo inducir deficiencias en la respuesta que una hiperreactividad. Eso es inmunodeficiencia, ¿correcto? Bueno, esta lámina está puesta aquí solo con el objetivo de atormentarlos, porque lo que está puesto es para cada una de las etapas de la linfopoiesis, en este caso, y de los procesos de activación y de generación de los mecanismos efectores del sistema inmune adaptativo, pues están marcadas todas las moléculas que pueden estar involucradas y dañadas y que generan un estado de inmunodeficiencia. ¿Correcto? Esto también es una figura de Lavas, y cualquiera de estas moléculas que se afecten, pues condiciona una afectación en la respuesta inmunológica. Obviamente, si se trata de moléculas que tienen una actividad más primaria, pues implicarán un daño más general, ¿correcto? Más combinado. Si se trata de moléculas que están más tarde en el proceso de generación de los linfocitos o bien en el proceso de activación, pues los daños serán mucho más específicos, porque afectarán solo una etapa muy particular de ese fenómeno. ¿Está bien? Entonces, aprovecho entonces para ponerle este recuadro aquí, porque cada una de estas afectaciones puede transmitirse, como les dije, de manera, una herencia mendeliana, ya bien sea con un daño ligado al cromosoma X. De hecho, en el seminario, y aquí vienen algunos ejemplos, pero en el seminario que están discutiendo, muchas de las enfermedades dice X-linked, o sea, relacionado con el cromosoma X. Significa que la mamá puede ser portadora de la patología porque tiene un gen recesivo, que es el que condiciona el daño. Lo que pasa es que la mamá tiene dos X. Por lo tanto, tiene el gen dominante y en consecuencia, o el alelo dominante, perdón, y en consecuencia no se produce la manifestación clínica en ella. Pero su hijo, varón, solo tiene un X. Y en consecuencia, el recesivo, aunque sea recesivo el gen, pues se manifiesta la patología, porque él no tiene el otro cromosoma que controle el daño. ¿Está bien? El gen dañado, digamos. Los otros fenómenos son de tipo autosómico recesivo. Autosómico es que tiene que ver con el resto de los cromosomas, no con los sexuales, ¿ya? Y significa que generalmente son trastornos recesivos, igual que pasa con el cromosoma X, y que por lo tanto tiene que haber homocigosis. De pronto, dos padres que no manifiesten ninguna sintomatología clínica, si ambos portan el gen recesivo, o sea, son heterocigóticos, cuando se cruzan, tienen un 25% de probabilidad de que en su descendencia haya un hijo homocigótico y manifieste la enfermedad. Hay otra manera que es menos frecuente y es de tipo autosómico dominante. Y ese es menos frecuente porque estos individuos que tienen estos trastornos dominantes, que pueden ser severos, no tienden a reproducirse. O sea, tienen defectos que incluso afectan la calidad de vida o atentan contra la vida en etapas tempranas, y el individuo no se reproduce, y como no se reproduce, no se transfiere a la descendencia el gen. Por eso son menos frecuentes. ¿Está bien? Entonces, esto, aunque ahora en la clase pasada pensé que podía haberlo dejado para el momento que hablemos de diagnóstico, pero me parece que está bien que lo conversemos ahora. O sea, tampoco piensen con esa nube de moléculas involucradas con inmunodeficiencia, tampoco piensen que cuando el individuo llega donde ustedes están van a tenerle que hacer una evaluación genética completa para enterarse cuál es la molécula dañada. No, al final van a ver una especie de algoritmo, de estrategia que le da pistas al médico acerca de qué es lo que va a medir. Y efectivamente, aunque la evaluación genética es importante, no quiere decir que el tipo tenga que hacer un genoma completo. Puede ser que con suerte, si es que las condiciones están creadas, el individuo se evalúe la expresión de un gen particular para confirmar el diagnóstico. Pero parte de ese olfato tiene que ver con la naturaleza de las infecciones que sufra el individuo.
dependiendo de qué infecciones recurrentes tenga el individuo, pues así será con más probabilidad que tenga un defecto en las células B o con más probabilidad que tenga un defecto en las células T. Por lo tanto, en el caso de las células B, por ejemplo, bueno, algunos virus, bacterias, enterobacterias, algunos parásitos. En el caso de las células T, sobre todo hongos, virus, porque las células T son relevantes en el control de esos dos tipos de microorganismos. Por lo tanto, ya eso les da a ustedes un olfato de por dónde está el problema. Obviamente, si ustedes ven niveles reducidos de inmunoglobulinas en el suero, pues también puede indicarle que hay un defecto en las células B, aunque la deficiencia en células T también puede afectar la producción de anticuerpos. Ustedes miden los anticuerpos en suero y dicen, caramba, las células B tienen problemas. Error. Es lo que les he dicho. El problema puede estar en la célula T, que no enseñó a la B a producir el anticuerpo correcto. Bien, por lo tanto hay que hacer una exploración mucho más exhaustiva y no quedarse solamente con que si tiene problemas con los anticuerpos, el problema es en la célula B. ¿Correcto? Les estoy alertando, y viene la lámina siguiente, que el problema puede estar en el tráfico de las células dendríticas a los órganos linfóides. Puede haber una distancia tan larga en términos conceptuales entre producir un anticuerpo bueno y que el tráfico de las células dendríticas sea bueno. Ahí pareciera que una cosa y otra no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver por el ejemplo que les voy a poner después. Y es que, aunque les he estado hablando insistentemente del sistema inmune adaptativo, también hay trastornos en el sistema inmune innato que condicionan eventos de inmunodeficiencia. Ya, no solo el sistema adaptativo. Esta tabla no es para que se la lea, desde ahí sentados obviamente. Esta tabla solo es para hacer notar lo siguiente. En el sistema inmune innato pueden haber alteraciones funcionales, o sea, simplemente, que es lo que yo marco acá, puede haber deficiencias en la actividad fagocítica, porque las especies reactivas de oxígeno que tienen que hacer falta no se producen, por ejemplo, o porque hay deficiencias en la liberación de los gránulos que están involucrados en la actividad citotóxica de las células del sistema inmune innato. O sea, puede haber daños funcionales, pero, y aquí viene lo que les decía del tráfico celular, puede haber un daño en la capacidad de las células del sistema inmune innato de moverse de la periferia a los órganos linfoides secundarios. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, muy sencillo. Si una célula dendrítica de la periferia no va al ganglio linfático, no podrá instruir al linfocito T y decirle, usted tiene que hacerse TH1, TH2, TH17. No lo puede enseñar, no le puede contar que hay cándida en la piel. No se lo puede contar porque no trafica hacia el órgano linfoide secundario. Y fíjense, ahí viene la conexión con los anticuerpos. Si esa célula dendrítica no puede moverse al órgano linfoide secundario y no instruye a los linfocitos T, pues los linfocitos T tampoco instruirán a las células B. Y la pobre célula B, que a lo mejor ve los antígenos, produce el anticuerpo que ella puede, bueno, con todo su esfuerzo, lo mejor que puede hacer porque ella quiere apoyar el proceso y que funcione. Pero no podrá ser buena la respuesta de anticuerpos. Por lo tanto, un daño en la naturaleza o la calidad de los anticuerpos puede deberse a un problema en el tráfico celular. ¿Ya? Muy bien. Y el otro elemento obvio que puede implicar daños sistémicos es que los elementos del sistema inmune innato no tengan la capacidad de activarse con los toll-like receptors o en general con los receptores de patrones moleculares. Si una dendrítica no se activa eficientemente porque el toll no está en membrana o citoplasmático, no se expresa, o se expresa pero no hay transducción de señales, entonces esa dendrítica no madurará, no irá al órgano linfoide secundario, no instruirá al linfocito T y el T no instruirá B. Y los anticuerpos que usted mide son poquitos o de mala calidad. Y el problema no está en las células B, ellas están ahí perfectas, ellas están esperando que alguien le enseñe, pero nadie les puede enseñar porque la dendrítica no tiene toll-like receptor. ¿Correcto? O la señalización del toll-like receptor es inadecuada. Muy bien. Por lo tanto, y esta lámina resume lo que he comentado hasta ahora, el sistema inmune actúa como una red de interacciones celulares y moleculares que de manera coordinada, dependiendo obviamente de la distribución geográfica, no puede pensarse que el sistema inmune es un saco donde todo está conectado entre sí. Hay una geografía en la distribución de la respuesta inmune, pues esas células y esas moléculas contribuyen a la función esencial del sistema inmunológico,
que es mantener o recuperar la homeostasis en los tejidos. O sea, no se puede pensar que porque está fallando, no, la única molécula que tiene problemas es CD40 ligando. Es una bobería. Eso desarticula la respuesta inmune completa. ¿Ya? Y lo vamos a ver como ejemplo, y está en uno en el seminario, está ese ejemplo representado. Correcto, por lo tanto, todos los elementos actúan de manera integral y en consecuencia, muchas alteraciones congénitas en un tipo particular de molécula tienen impacto en el resto del sistema. ¿Está bien? Y acá hay un ejemplo muy ilustrativo, también sacado de Lavas. Esto es un individuo normal en el cual es posible controlar el número de microorganismos, da igual el microorganismo que sea, la respuesta inmune es eficiente. Si hay afectación en el sistema inmune adaptativo, pues hay un daño en la capacidad de controlar ese proceso infeccioso, pero si el daño está en el sistema inmune innato, la cosa es peor, porque el innato no cumple su función de contención inicial, pero tampoco instruye al adaptativo, ¿ya? Por eso es peor todavía el comportamiento de la infección, porque ni él actúa, ni ayuda a que los otros actúen eficientemente. Y el otro ejemplo sale del artículo que están discutiendo esta semana, y es este que aparece acá. Esto es un ejemplo súper ilustrativo. Estos son pacientes que tienen una inmunodeficiencia severa combinada, en los cuales no hay linfocitos T. Sin embargo, hay una grandísima proporción de células B. Las células B en sangre son entre 10 y 15%. Este individuo tiene 98,7% de células B, porque obviamente la célula B ocupa el espacio homeostático de las células T. Hay más espacio para proliferar, ¿ya? Por lo tanto, hombre, tiene una cantidad de células B tremenda. Ese hombre no tiene problema con los anticuerpos, porque las B lo que tiene es mucho, ¿ya? Este otro individuo, el pobre, no tiene células B. Este tiene una gamma globulinemia y no tiene células B. ¿Correcto? Por cierto, ambas involucradas con el cromosoma X, o sea, dependiendo del cromosoma X, me refiero. Bueno, pues les cuento que en estos dos individuos, efectivamente aquí no hay absolutamente inmunoglobulina porque no hay células B para producirla. ¿Quién la va a producir? Pero este individuo, con esa cantidad enorme de células B, también tiene defectos importantes en la producción de anticuerpos. Porque esas células B hacen lo que pueden, reconocen el antígeno y dicen, ah caramba, ¿qué tipo de inmunoglobulina produciré? Déjame preguntarle a la T. Ah, no, es que no hay T, entonces voy a hacer lo que puedo. ¿Ya? Ese es el problema. Por lo tanto, ese individuo tiene deficiencias en la calidad del anticuerpo que produce, aunque tiene todas las células B del mundo. Bien, continuamos entonces. Este es otro ejemplo de una tabla que piqué como me dio la gana, la verán en el artículo, pero, en el libro, en el ABA, si revisan el ABA, pero solo tienen, las tablas las piqué así porque no tienen el objetivo de que ustedes las vean desde ahí, tienen el objetivo de marcar diferentes fenómenos que quiero conversar con ustedes y después cuando estudien los pueden ver más claro. Por ejemplo, las inmunodeficiencias severas combinadas, que para seguir el hilo con lo que hablamos anteriormente del ejemplo del paciente Kit. Las inmunodeficiencias severas combinadas pueden ser como siguen. Usted puede tener una inmunodeficiencia severa combinada, como el caso del SCID ligado al cromosoma X, o como el caso de un gen autosómico recesivo, o defectos en la formación de receptor de célula T, o el síndrome de DiGeorge. Todo esto que está aquí son ejemplos de inmunodeficiencia severa combinada, donde lo que falta es la célula T. Lo único que falta es la célula T. Si ustedes leen acá después dice deficiencia funcional, no hay célula T, no hay célula T, no hay célula T, no hay célula T. Células B, normales o incrementadas, normales o incrementadas, normales, aquí se dice reducida, normales o reducidas, ¿ya? Título de anticuerpo, reducido en todo. Pero caramba, si las células T no producen anticuerpos, no, pero ellas enseñan a cómo producirlo a las células B. ¿Está bien? Por lo tanto, estas son inmunodeficiencias severas combinadas que involucran solamente a las células T, pero que tienen un impacto en la funcionalidad de las células B. Aquí, sin embargo, la inmunodeficiencia es más compleja, porque se dan las moléculas en las enzimas RAC. Ustedes recuerdan de la clase que yo di, seguro no recuerdan, en la linfopoiesis, para que se recombinen al azar
los segmentos génicos VDJ y se forma el receptor de célula B y de células T, hace falta una enzima que se llama RAC. Por lo tanto, en aquellos individuos que tienen una alteración genética donde no hay expresión de RAC, entonces esos individuos no tienen ni células T ni células B. O sea, aquí la inmunodeficiencia severa sí implica que usted tenga, no es que tenga daños funcionales en la B, no, es que no tiene B. Correcto. Y peor aún, esta inmunodeficiencia, que se llama disgénesis reticular, es una inmunodeficiencia que tiene que ver con un daño en una enzima muy primaria en el evento de hematopoiesis. Y como es tan primaria, entonces no hay ni linfocitos T, ni linfocitos B, ni células mieloides. Ese hombre está desnudo, ¿correcto? Por lo tanto, aquí tienen 3 niveles de inmunodeficiencias severas combinadas. Aquel que afecta a la T y como consecuencia a la B, aquel que afecta a la T y a la B, y aquel que afecta a la T, a la B y a las células mieloides. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el otro ejemplo que les quería poner, que también está en el seminario, es el ejemplo de cómo una única molécula puede generar un trastorno tremendo en la respuesta inmunológica. Y ese es el ejemplo de la molécula CD40 ligando. ¿Ya? Resulta que cuando falta la molécula CD40 ligando, la manifestación clínica es que ese paciente, no importa con lo que usted lo inmunice, lo que produce es IgM. Dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver CD40 ligando con el IgM? Bueno, la relación es muy clara, digamos. ¿Por qué? Porque CD40 ligando es una molécula importantísima en la segunda señal que se da entre células T dendríticas, entre células B y T, y entre células T y macrófagos. O sea, en el diálogo entre la T con la dendrítica, en el diálogo entre la T con la célula B y en el diálogo entre la T y el macrófago, se involucra la molécula CD40 y CD40 ligando, que es su par. ¿Qué es lo que pasa? Muy simple, la célula B reconoce sus antígenos y va a buscar ayuda a la célula T. La célula T está ahí, porque este paciente no tiene daños en la población T. La célula T está, lo que no tiene CD40 ligando. Es el pequeño detalle. Por lo tanto, cuando ellas se encuentran, hay una interacción con la señal 1, o sea, el receptor de TCR reconoce el MHC, pero la señal 2, que tiene que ver con CD40 ligando, no ocurre. Por lo tanto, la T está, pero no instruye a la B. Y como la B no se instruye, ella dice, bueno, yo voy a hacer lo más que pueda, voy a producir nada más que IgM, porque la IgM es un anticuerpo que se produce por default. O sea, el anticuerpo básico es el IgM. Por lo tanto, no importa con lo que usted inyecte al paciente, con lo que usted vacune, la respuesta que tiene es IgM. Es como si nunca madurara la respuesta B. Pero peor aún, la célula T y la dendrítica también tienen que tener un diálogo en el cual CD40 y CD40 ligando son importantes. Por lo tanto, la T, cuando dialoga con la dendrítica, no es instruida adecuadamente, y cuando va a ver a la B, pues tampoco instruye bien a la B. O sea, el daño es sistémico por una sola molécula, porque además, ustedes saben que hay macrófagos tipo 1 y tipo 2. Eso se instruye por parte de la T, y la T tiene que tener un diálogo, y también a través de CD40 ligando. O sea, se desarticula la respuesta inmune por una molécula, CD40 ligando. ¿Está bien? En consecuencia, no hay una correcta educación o instrucción de las células B, y ellas hacen lo que pueden, que lo que pueden es producir IgM. Y por lo tanto, este individuo tiene mucha IgM, toda la que tú quieras, IgM, porque a ella nadie le ha enseñado a hacer IgM. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que aparece en el artículo que ustedes están discutiendo. Estos son pacientes que los linfocitos T se activan. La molécula CD69 es un marcador de activación. Tanto en el paciente como en el control se activan. Si ustedes se fijan, las dos nubes están desplazadas hacia el final del gráfico, pero esto que aparece aquí arriba, el control, no aparece en el paciente. O sea, el paciente no tiene esta molécula que aparece marcada en el control, que como a los inmunólogos, yo le digo a los muchachos de los grupos míos, a los inmunólogos les encanta ponerle 2 nombres a la misma molécula. Por lo tanto, CD40 ligando también se llama CD154, para complicar más la historia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los problemas con las células B no solo son por culpa de las T.
A veces la B también tiene su culpa, ¿ya? Y de hecho hay una serie de patologías que involucran alteraciones en las células B. Tal es el caso de las agamma-globulinemias, ¿correcto? En el cual las células B tienen un trastorno asociado al cromosoma X y no se produce en la etapa inicial de maduración de la célula B, no aparecen una serie de moléculas como BTK que se mide en el artículo que ustedes están evaluando y que condiciona que no haya células B. También hay un trastorno autosómico recesivo que condiciona que no haya células B. Esas son afectaciones generales en la producción de inmunoglobulinas. Todas las inmunoglobulinas están dañadas, pero pueden haber daños muy específicos, de tal manera que usted puede ser que lo que no tenga sea capacidad de producir IgA o no tenga capacidad de producir IgG de tipo 2, por ejemplo. O sea, mucho más específico el problema y menos dramático. Correcto, claro, no producir IgA trae trastornos a nivel mucosal, pero bueno, por lo menos produce otras inmunoglobulinas. No es el caso de las agamma-globulinemias que no tienen inmunoglobulina. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo, en este caso ya no es una molécula que daña muchas cosas. En este caso son muchas moléculas que dañan una sola cosa. Y claro, ¿qué cosa? Ya verán. Todas estas moléculas que aparecen acá representadas son parte de la maquinaria de procesamiento y presentación de antígenos. Como estas moléculas están dañadas, y estas también, pues no hay presentación en MHC2 o no hay presentación en MHC1. Si no hay presentación antigénica, no se activan los CD4 por MHC2 o los CD8 por MHC1. Por lo tanto, si hay un daño en moléculas que tributan a la cascada de procesamiento y presentación de antígenos, ¿ya? Eso daña la expresión de MHC2 y MHC1. O sea, están dañando un único proceso. Todas esas moléculas actúan sobre un mismo fenómeno. Lo que obviamente no les tengo que decir que si no hay presentación de antígeno no hay nada, porque las células del sistema inmune adaptativo jamás se enteran de que hay un antígeno dando vueltas. ¿Ya? Muy bien. El otro elemento tiene que ver con los aspectos funcionales. O sea, podría ser, y esto también está en el artículo, podría ser que usted tenga un daño en la producción de moléculas ligadas a la actividad citotóxica, como por ejemplo las perforinas. Hay una patología de cuyo nombre no me quiero acordar porque es inmenso, en el cual usted tiene daños, eso está en el artículo que están revisando, tiene daños en la producción de perforinas en las células NK, por ejemplo, también en los linfocitos CD8. Significa que los gránulos citolíticos no van a poder inducir la muerte en la célula blanca, porque la perforina abre poros en la célula blanca para que entre la granzima. ¿Ya? Si no hay perforina, la actividad efectora estará dañada. Y esta otra afectación tiene que ver con dice acá, fusión de los gránulos. ¿Qué significa? Que el gránulo citolítico tiene todo lo que tenía que tener, pero el gránulo citolítico tiene que polarizarse y desgranularse. ¿Qué significa? Usted tiene dos células, una va a matar a la otra, y esos gránulos van al sitio de la sinapsis inmunológica. O sea, yo voy a matar a la célula que está frente a mí y los gránulos se acercan a ese punto de control, de intercambio. Si no, yo voy a matar a ella y a la de al lado. Y eso no puede ser. Yo tengo que matar solo a la que yo tengo que tarjetear, a la que me toca matar. ¿Ya? Si eso no funciona, si no hay una buena polarización o desgranulación, que significa que se exponen los gránulos, entonces usted tendrá todas las moléculas que usted quiera, pero no funciona. ¿Correcto? Terminamos entonces con esta visión de afectación en la capacidad de respuesta para poner una única lámina que evidencia tres ejemplos, uno de ellos que ya revisamos, sobre el efecto contrario. O sea, tengo un daño en los mecanismos de regulación de la respuesta inmune, de apagamiento de la respuesta inmune, y en consecuencia hay una hiperreactividad. Este es el niñito que tiene el IPEX, como ya dije, como ustedes saben de seminarios anteriores, implica un daño en la molécula FOXP3. Significa que los linfocitos T reguladores naturales, o sea, los linfocitos CD4 que salen del timo, no tienen capacidad reguladora, no existen linfocitos reguladores naturales. Este es un ensayo de citometría de flujo que ilustra muy bien lo que les estoy comentando. La molécula CD4, que está en los linfocitos helper, y la molécula FOXP3 son las que se están midiendo. Esto que aparece acá es una nube
de células que responde a CD4, FOXP3 negativo, y esta de aquí arriba es CD4, FOXP3 positivo. Aunque ustedes no sepan ni entiendan nada de citometría, se darán cuenta que esto que hay aquí no está aquí. ¿Sí o no? Encuentra las 10 diferencias. Esto aquí no está aquí. ¿Ya? Si no está, es porque no hay FOXP3. Por lo tanto, ese niño tiene IPEX. Aunque no sepan nada de citometría. Muy bien. Entonces, esto es un trastorno importante que genera hiperreactividad, autoinmunidad severa y atenta contra la vida. Y hay otros dos que están descritos en el artículo que ustedes están revisando, que incluye el síndrome linfoproliferativo autoinmune, que significa hay un trastorno en los eventos de muerte inducido por la interacción Fas-ligando. Y en consecuencia, en sangre periférica hay muchos linfocitos CD4, CD8 negativos. ¿Qué significa? Los linfocitos doble negativos, que no son ni CD4 ni CD8, los linfocitos T, solo están en el timo, en una etapa muy primaria de la maduración del linfocito en el timo, y después ellos, por las señales que reciben, se deciden hacer CD4 o CD8. Pero ese proceso que implica matar a todo el que no toma una posición en la vida, o usted CD4, usted CD8, no estén en medio, te moriste. Lo que esa muerte es mediada por Fas-ligando. Si no existe Fas-ligando, esos linfocitos no se mueren y salen a periferia. Y como no pasaron los mecanismos de control de tolerancia, pues ellos atacan a lo que le dé la gana y en consecuencia usted tiene síndromes linfoproliferativos, tiene trastornos autoinmunes, etc. Y el otro ejemplo tiene que ver con la molécula CTLA4, de la que ya hablamos, creo que cuando hablamos de células T reguladoras. Ya cuando el linfocito se activa, él expresa CD28, que interactúa con CD80 y CD86 en la dendrítica, señal 2. Inmediatamente después se expresa CTLA4, que también interactúa con CD80 y CD86. Desplaza a CD28, pero la señal es negativa. ¿Qué significa toda esta palabrería que les he dicho? Que cuando el linfocito T se activa, aparece la molécula CTLA4 y le dice, ¿ya te activaste? Sí. ¿Proliferaste? Sí. Correcto. Divídete 5 veces, haz el mecanismo efector que te toque y muérete. Si no hay CTLA4, esa muerte no ocurre. El linfocito se mantiene activo y ataca lo propio, lo no propio, lo que le dé la gana, y se genera un proceso autoinflamatorio y también un síndrome linfoproliferativo. De hecho, en la clase de inmunología tumoral, si tengo tiempo, les hablaré de inmunoterapia en cáncer, porque una de las estrategias de inmunoterapia para cáncer más eficientes hoy es bloquear moléculas como CTLA4 y otras que hacen lo mismo. Si usted las bloquea, usted tiene el sistema inmune activo para atacar a los tumores. También ataca a lo propio y si no controla al paciente se te muere, no de cáncer, pero sí de un trastorno inflamatorio. Pero bueno, hay mecanismos para controlarlo. ¿Está bien? Hoy por hoy la inmunoterapia de cáncer más importante implica bloquear estas señales negativas. Bien, acabamos todo lo que tiene que ver con inmunodeficiencia. Vamos a ver un poquitico temas relacionados con diagnóstico, que es lo más cortito. Para diagnóstico les traigo esta lámina atormentadora, que tampoco tienen que leerla del lado acá, solo para que cuando estudien, ustedes evalúen las condiciones que se dan en un niño, porque esto es en el caso de los niños, y que permiten al médico olfatear o tener idea de que podría haber un proceso de inmunodeficiencia. ¿Correcto? Fíjense que ya está tan cuantificado como que el médico puede evaluar si tiene más de 4 otitis cuando tiene más de 4 años, si tiene más de 8 otitis antes de los 4 años, si tiene más de 2 neumonías. O sea, está muy cuantificado y muy protocolizado aquellos aspectos que pueden indicar que hay inmunodeficiencia. Le dije al grupo anterior y les digo a ustedes que lo revisen, pero que les prometo que en el examen parcial nunca les voy a preguntar cuántas veces tiene que tener neumonía para diagnosticarlo, ya, porque no es el objetivo. ¿Correcto? Los adultos es por el estilo. O sea, yo les dije que hay adultos que se enteran que tienen inmunodeficiencia cuando han vivido toda la vida felices, y también, bueno, hay algunas evidencias clínicas que hacen sospechar al médico que hay inmunodeficiencia. ¿Está bien? Y ustedes lo pueden revisar acá.
Entonces, una vez que esa sospecha está en el ambiente, bueno, el médico obviamente tiene que mandar algunos exámenes para tener una idea efectivamente de si tiene inmunodeficiencia y qué tipo de inmunodeficiencia es. Y en los exámenes se incluyen una variedad enorme de procedimientos que van desde hacer citometría de flujo y caracterizar las poblaciones que tiene el paciente, si es que amerita la pena, porque ya verán después en una lámina siguiente que no siempre es imprescindible. Puede hacer, les repito, citometría de flujo, puede hacer evaluaciones, por ejemplo, de la capacidad de respuesta ante determinados antígenos. Usted activamente vacuna al paciente y espera con una vacuna determinada un tipo de respuesta determinado. Cuando pasan 2 meses y mide esa respuesta, si esa respuesta no es la que usted espera, el paciente puede tener algún tipo de inmunodeficiencia. También puede evaluar la cantidad y la calidad de los anticuerpos en suero con ensayos inmunicimáticos. Puede medir la proliferación celular específica o inespecífica, o sea, yo me saco la sangre, la pongo en una placa de cultivo con un mitógeno, que son moléculas que inducen la proliferación de cualquier linfocito, o la pongo en cultivo con toxoides tetánicos. Todos estamos vacunados contra el tétano y en consecuencia en todos debe haber una respuesta de memoria contra el toxoide. Si el individuo no responde al toxoide, el individuo tiene inmunodeficiencia seguro, ¿ya? Evaluación de la funcionalidad de neutrófilo, la actividad del complemento y también, como les decía, determinaciones genéticas. Lo que pasa es que obviamente las determinaciones genéticas llegan en el momento en que usted quiere hacer un diagnóstico ya extremadamente preciso y definitorio. Usted no puede, desde el momento que el individuo llega y le dice, doctor, el niño tiene no sé cuántas otitis al año, tú no le vas a hacer un estudio genómico completo. Tú vas a evaluar un montón de cosas y al final, si crees que hace falta, vas a decirle, mira, las condiciones están creadas, hazle la evaluación de la expresión de este gen, a ver si tiene una mutación en este gen. A veces no hace ni siquiera falta, pero no es algo que se decida al principio, porque si no, repito, con tanta diversidad de inmunodeficiencias y de moléculas involucradas, el individuo se va a aparecer con 500 genes que ustedes no pueden interpretarlo. ¿Ya? Muy bien, este sería, que tampoco es para verlo aquí en detalle, una especie de algoritmo para el diagnóstico de estas patologías. Usted primero se entera de una manera muy simple, midiendo cosas en suero o midiendo en un hemocitómetro, si tiene alguna deficiencia en las poblaciones de la sangre, algo muy grosero, digamos, o en los anticuerpos, y después, en caso de que sean normales, mide determinadas cosas, en el complemento o lo que fuera, o si es anormal, entonces evalúa las subpoblaciones, si es que el daño tiene que ver con las B, con las T o con las dendríticas, que resulta que no enseñaron a las T a enseñar a las B. ¿Ya? O sea, el problema depende de la exploración que usted vaya haciendo, donde encuentre que está la situación. ¿Correcto? Terminamos entonces y solo me quedan 3 láminas que aquellos que tuvieron seminario conmigo ayer, si quieren pueden irse, porque en esencia es lo mismo que vieron ayer, para comentarles sobre citometría de flujo. ¿Ya? ¿Por qué? Primero, porque la citometría de flujo, primero porque me gusta mucho, segundo, porque es una técnica extremadamente útil, no solo en el diagnóstico de inmunodeficiencias, sino en el estudio del sistema inmune en general y de otros eventos como las neoplasias, por ejemplo. Se usa mucho este tipo de evaluaciones. Y tercero, porque el seminario lo tienen mañana, algunos de ustedes tal vez les interesa enterarse de qué va la citometría, si es que no lo han entendido. Bien, entonces, la citometría de flujo, el ejemplo más ilustrativo de para qué sirve es esto que les voy a decir. Cuando ustedes estén en la clínica y llegue un individuo con determinados problemas, sintomatología, resulta que ese individuo, bueno, ustedes le mandan a un estudio, un hemograma, que lo pueden hacer en un hemocitómetro o mirando en el microscopio las células en un frotis. Y cuentan, y saben qué proporción de linfocitos, monocitos y polimorfos ustedes tienen. Tienen pacientes, perdón. Pero si la sintomatología que tienen es más compleja y ustedes quieren saber ustedes quieren saber dentro de los linfocitos la proporción de célula B, de célula NK, de célula T, dentro de los T, la proporción de CD4 y CD8, y dentro de los CD8, la proporción de linfocitos que produce interferón gamma, interleuquina 4, interleuquina 17, eso no lo va a poder hacer si no hace citometría de flujo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la citometría de flujo es una tecnología que permite medir múltiples parámetros en una misma célula. O sea, el citómetro le va a decir, dentro de este linfocito,
O sea, para este linfocito, si es T o B, si es CD4, CD8, si es TH1, TH2, TH17, eso se lo dice la citometría de flujo. Lo otro importante es que esas células tienen que estar en suspensión. O sea, usted puede trabajar con células de la sangre, pero también con células que vienen de un ganglio linfático, o con células que vienen de un tumor, o con células que vienen del hígado. Lo importante es que tenga que macerar el órgano, tiene que macerarlo, generar una suspensión celular, y con esa célula va el citómetro. Por eso se llama citometría de flujo, porque las células fluyen en una suspensión. Y ese flujo de células atraviesa un haz de rayo láser, que es la vida del citómetro. Un haz de rayo láser, o 2, o 3, o 4, dependiendo del tipo de citómetro que sea. Por ejemplo, este es el FASECAN de Becton Dickinson, que tiene un único haz de rayo láser de argón y mide 3 fluoróforos diferentes en el citómetro. Ya verán por qué hablo de fluoróforo. Y este Forteza, yo he utilizado los dos, mide 18 parámetros en una misma célula, 18 colores diferentes, ¿ya? De fluoróforo. Por lo tanto, la citometría es en esencia eso. Tengo células en suspensión, la paso por el equipo y el haz de rayo láser se dispersa y genera unos parámetros que vamos a ver ahí, o excita un fluoróforo que yo pongo y vamos a ver qué pasa cuando eso ocurre. ¿Ya? Es esto que aparece acá. La citometría mide parámetros intrínsecos o extrínsecos de la célula. ¿Qué significa? Intrínseco es que usted no hace nada. Usted coge la sangre, la pone en el citómetro y él le divide la célula sanguínea, la representa en función de su tamaño y su complejidad. Si tienen dendrita, si tienen gránulos citolíticos, si tienen núcleos multilobulados, ¿ya? Él lo hace, lo distribuye independientemente de que usted le haga nada a la sangre. Eso es propio de la célula. Pero esta otra cualidad se revela solo si usted añade a la célula un anticuerpo monoclonal con un fluoróforo, o solamente los fluoróforos. Hay muchos tipos y no vamos a entrar en detalle porque sería muy complicado, ¿ya? Y muy extenso sobre todo, no tan complicado como extenso. Entonces, el equipo le permite medir esto que aparece acá. Usted pasa las células de la sangre, por ejemplo, que es lo que a ustedes les puede ser más ilustrativo. El haz de rayo láser de argón intersecta la célula, se desvía, y esa desviación es proporcional al tamaño de las células y a la complejidad de la célula. Por lo tanto, distribuye la célula en tamaño y complejidad. Esto que hay aquí es la sangre de todos nosotros, ¿ya? Estos son los linfocitos, que son los más chiquiticos y redonditos, los más sencillos. Estos son los monocitos macrófagos, que son más grandes y más complejos. Y estos de acá son los granulocitos. Los granulocitos son, ¿saben? Basófilos, sinófilos, toda esa historia, que son más grandes, tienen lóbulos, son polimorfos nucleares, tienen gránulos en su interior, y eso hace compleja la célula. Les adelanto, les comento, que esta sangre no es una sangre cualquiera. Esta sangre ya pasó por un gradiente de Ficol, que es un método para quitar los granulocitos. Por eso, aquí la nube de granulocitos es tan pequeña. Si esta fuera una sangre sin procesar, este individuo tuviera una leucemia o un linfoma, porque la cantidad de células linfocitarias que tiene es enorme. Se supone que aquí haya una nube que sea el 70% de todas las células. El 70% de lo que circula en nuestra sangre, de células blanco, son granulocitos, ¿ya? Si yo las remuevo, pues entonces proporcionalmente luce que hay más linfocitos. Pero así luciría la sangre de un individuo con una leucemia, que esencialmente tiene solo linfocitos, ¿ya? Bueno, en fin, no importa. Linfocitos, monocitos y granulocitos, ¿ya? Lo otro que hace el citómetro es esto que aparece acá, que es lo que está en el artículo, porque en el artículo que ustedes están leyendo no hay nada de forward, de tamaño y granularidad, eso ni se habla, ¿ya? De lo que hablan es de esto. Si usted a esas células les pone un anticuerpo monoclonal que reconoce CD3, CD19, CD20, CD14 y todas esas moléculas que hay por ahí en el artículo, entonces ese anticuerpo se une a la célula, y si tiene un fluoróforo, cuando el rayo láser interactúa con la célula, el fluoróforo se excita y emite fluorescencia. Y usted le puede decir al citómetro, de esta nube de linfocitos, dime cuántos son CD4. ¿Ya? Entonces el citómetro le hace este gráfico, tú le dices el que quieres que te haga, y todos estos gráficos están en el artículo que ustedes están revisando. Cada uno de estos
punticos negros es una célula. Estos histogramas también representan la distribución de la célula y esto es un gráfico de densidad. Correcto. Todo lo que esté aquí es positivo, esto es positivo y esto es positivo para ser adecuado. Y el citómetro además te dice qué proporción de células son positivas. Correcto. La citometría no solo permite medir, y ya me queda una sola lámina, no solo permite medir moléculas que están en la superficie de la célula, como CD4. También permite medir moléculas que están en el interior de la célula, como pueden ser las citoquinas, como pueden ser los factores de transcripción. Fíjense que en el niño IPEX, la expresión de FOXP3, que no solo está en el interior de la célula, sino dentro del núcleo, se puede medir por citometría de flujo. ¿Ya? Entonces la citometría de flujo es extremadamente versátil en ese sentido. Por lo tanto sirve para determinar moléculas en la superficie, moléculas intracelulares, estudios funcionales que implica evaluar proliferación celular, ciclo celular, porque usted puede marcar el ADN, el ácido nucleico, viabilidad celular, puede evaluar actividad citotóxica y fagocítica, determinar la frecuencia del linfocito CD8 que reconoce un antígeno. O sea, usted vacuna al paciente, por ejemplo, una vacuna antitumoral, y usted se entera cuántos linfocitos CD8 reconocen el antígeno del tumor. Eso es importantísimo, sobre todo en el diseño de la vacuna. Y también permite aislar poblaciones celulares. Hay citómetros que no solo te dicen el 80% de tus células son T, sino que además, si tú quieres, te las ponen en un tubo diferente. Eso se llama sorting, separación celular. Son equipos más caros, pero te separan las células, te las purifican. Y obviamente, entonces, si determinas las moléculas de superficie celular, puedes diferenciar poblaciones del sistema inmune, puedes saber si tienes B, si tienes T, si tienes NK o si no tienes, ¿ya? Moléculas intracelulares, por ejemplo, citoquinas, inmunoglobulinas, moléculas fosforiladas en cascadas de señalización. En el artículo miden, por ejemplo, fosfostat 3, fosfostat 5, que significan que están enterándose si en la cascada de señalización de las citoquinas las moléculas STAT, que son parte de la cascada, están activas. Usted puede tener un linfocito que tenga 1000 moléculas de STATs, pero no están fosforiladas. Significa que no están activas. Por lo tanto, en ese artículo, cuando miden fosfostat 3 y fosfostat 5, se están enterando si está ocurriendo la señalización por parte de la citoquina. ¿Correcto? Esa es una manera de evaluar la funcionalidad. Los tres turnos de mañana tienen preguntas en el seminario hechas por mí. No dejen de escuchar lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, determinación de los linfocitos T CD8 específicos y, bueno, el aislamiento de poblaciones celulares, ya les digo. ¿Correcto? Entonces, bueno, aquí terminamos. No sé si tengan algún comentario sobre, me disculpan porque se suponía que fueran 45 minutos y prácticamente me robé la hora y media, una hora y 20, una hora y 10, me demoré. Entonces, bueno, nada, si no tienen comentarios, nos vemos unos mañana y otros el miércoles que viene en la clase de autoinmunidad. ¿Está bien?